Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Flash It, el espacio mensual en el que pues, los profesionales del equipo de propiedad industrial, intelectual y tecnologías de Cuatro Casas, pues repasamos las novedades que se han producido a lo largo de las últimas semanas en nuestro ámbito de especialidad. Como veréis, hoy tenemos una sesión inclinada hacia la propiedad industrial y es que muchos de los contenidos van referidos a ámbitos propios de esa especialidad. Así, empezaremos con Pablo Ramírez, que analizará una reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que se introduce una novedad significativa respecto a la posibilidad de suspensión de procedimientos vinculados a infracciones de marca. Le seguirá Alexander Martín con una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea referido a la falta de distintividad de un logo para que posteriormente Raúl Pérez pues nos hable de la consulta pública que se ha lanzado sobre la transposición de la nueva directiva de diseño. Por último, Ramón Baradat pues también tratará un modelo pionero que ha lanzado la Agencia Catalana de Protección de Datos para la evaluación del impacto de derechos fundamentales vinculados a sistemas de AI. Y por último, como es habitual también, el profesor Miquel Peguera pues hará un repaso a otras cuestiones que se han dado a lo largo de estas recientes semanas. Con lo cual, como podéis ver, tenemos una sesión bastante cargada, con lo cual le paso directamente la palabra a Pablo y empezamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert, y buenos días a todos. Como decía Albert, una de las principales novedades que se ha producido en materia de marcas y en propiedad industrial en general ha sido la sentencia número 78/2025 dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo el pasado 14 de enero de 2025. Esa sentencia es relevante porque ha creado de facto un nuevo mecanismo que podría permitir suspender procedimientos judiciales de infracción de marcas de la Unión Europea mediante la incoación paralela de procedimientos de nulidad o de caducidad ante la WIPO. Como muchos sabrán, los demandados en procedimientos de infracción de marcas de la Unión Europea tienen dos vías principales de defensa. La primera es simplemente limitarse a negar la infracción aducida por el demandante, o pueden a su vez cuestionar la validez de la marca de la Unión invocada por el demandante del procedimiento. Esta impugnación además puede hacerse bien mediante una demanda reconvencional en el propio procedimiento judicial o bien directamente ante la WIPO mediante una solicitud de caducidad o nulidad. No obstante, hasta ahora, si la acción judicial de infracción se presentaba antes de la solicitud de nulidad o caducidad ante la WIPO, ambos procedimientos seguían su curso en paralelo y el procedimiento de infracción no se suspendía por el hecho de que existiera un procedimiento de caducidad o nulidad posterior ante la WIPO. Sin embargo, la sentencia de la Sala del Tribunal, primera de la Sala del Tribunal Supremo que comentamos ha cambiado ese enfoque, digamos, tradicional. En el caso decidido por la sentencia, la sociedad demandante Vega Sicilia S.A. demandó a una bodega por infracción de la marca de la Unión Único, derivada de la comercialización por la bodega demandada de un vermut con esa denominación. La bodega demandada contestó a esa demanda de infracción y, sin presentar ninguna demanda reconvencional en el procedimiento, cuestionó posteriormente la validez de la marca del demandante en una solicitud presentada ante la WIPO posteriormente. En primera instancia, el Juzgado de Marcas de la Unión de Alicante estimó sustancialmente la demanda, como lo hizo en segunda instancia el Tribunal de Marcas de la Unión de Alicante, pese a que en el ínterin había recaído una decisión provisional de la WIPO acordando la nulidad de la marca, que se consideraba en segunda instancia irrelevante por ser una cuestión ajena al procedimiento. El Tribunal Supremo, en la sentencia que comentamos, revoca ese criterio porque considera que primero el Juzgado de Marcas de la Unión y luego la Audiencia Provincial de Alicante debían haber suspendido el procedimiento de infracción hasta que recayera una decisión definitiva en la WIPO sobre la nulidad de la marca.
a pesar de que ese procedimiento de nulidad, insisto, era posterior al procedimiento de infracción. Y de hecho eso es lo que ordena la sentencia que analizamos, remitir de nuevo el asunto a segunda instancia para que permanezca suspendido hasta que se tramite definitivamente, se resuelva definitivamente el procedimiento de nulidad ante la WIPO. Con ello, el Tribunal Supremo interpreta el artículo 132 del Reglamento de Marcas de la Unión de manera que permite la suspensión de oficio del procedimiento judicial de infracción hasta que se resuelva un procedimiento de nulidad o caducidad ante la WIPO, aunque ese procedimiento, insisto, sea posterior al procedimiento judicial. Es, desde luego, una opinión controvertida, ya que tanto el tenor literal como la finalidad de ese artículo del reglamento parecen indicar que la suspensión del procedimiento judicial de infracción solo es posible si el procedimiento de nulidad o caducidad ante la WIPO es anterior al procedimiento judicial de infracción. En todo caso, controvertido o no, ese criterio supone una gran incertidumbre para los futuros procedimientos en materia de infracción de marca, porque probablemente permitirá que cualquier demandado en un procedimiento de infracción intente suspender ese procedimiento mediante la presentación posterior de una solicitud de nulidad o caducidad ante la WIP. Y ello, desde luego, podrá ser utilizado por los futuros demandados para intentar retrasar indefinidamente los procedimientos judiciales de infracción. Por ello, esta sentencia del Tribunal Supremo representa un cambio de paradigma en la litigación de marcas en España y veremos en todo caso cuál es su desarrollo práctico en el devenir de los futuros procedimientos judiciales de infracción. Esta no es, desde luego, la única novedad relevante, como al ver que se ha producido en sede de infracción de marcas y en sede de marcas en general. Y, de hecho, mi compañera Alexandra les comentará a continuación una sentencia dictada sobre marcas también por parte del Tribunal General de la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y buenos días a todos. Bien, pues yo os comentaré de forma resumida el contenido de una sentencia efectivamente del Tribunal General de la Unión del pasado 8 de enero, en la cual resuelve el recurso que interpone una compañía polaca que presta servicios pues, en el mercado financiero, como por ejemplo transferencias de dinero, cambio de moneda, etcétera, frente a la Oficina Europea de Propiedad Intelectual. En marzo de 2016, y de conformidad con la normativa anteriormente vigente, esto es el Reglamento de la Marca Comunitaria 207/2009, la recurrente presentó en la WIPO una solicitud de registro de una marca figurativa compuesta por un lado de los elementos gráficos, que era el símbolo del euro y el símbolo del dólar, y por otro lado la expresión We Think for You. Los productos y servicios para los cuales se había solicitado esta marca eran los comprendidos en las clases 9, esto es, pues, programas informáticos, software de juego, aplicaciones informáticas descargables, etc. La clase 36, que refiere a operaciones monetarias, servicio de oficina de cambio, servicios de pagos automatizados, etc. Y la clase 45, que refiere a consultoría en materias de seguridad y búsqueda de objetos robados. En abril de 2023, la WIPO desestima la solicitud del registro de signo y esta decisión es recurrida por, en este caso, la compañía que solicitaba el registro. Posteriormente, la Sala Segunda de Recursos de la WIPO vuelve a desestimar, en este caso, el recurso y niega el registro del signo. Este pronunciamiento, en esencia, se basa en que la marca solicitada, según la WIPO, no tiene carácter distintivo. Y ello es así porque el signo únicamente es una indicación promocional de que el fabricante, en este caso, ofrece productos y servicios pensando en los consumidores y son productos y servicios relativos a transferencias financieras, transacciones en euros y en dólares, que son pues eficaces o adecuados. El Tribunal General, previo a entrar en analizar los argumentos, en este caso de la recurrente, viene a decir en primer lugar que para analizar el carácter distintivo de una marca debemos tener en cuenta, por un lado, los productos y servicios para los cuales se está solicitando la marca y, por otro lado, la percepción que tiene de ese signo el público pertinente. En este caso, el mero hecho de que una marca sea percibida por el público pertinente como una fórmula promocional no basta o no es suficiente para concluir que esta marca carece de carácter distintivo, porque lo realmente determinante es que el público pertinente solo pueda percibirla como una fórmula promocional. Luego, tal marca tendrá carácter distintivo en la medida en que, además de esta función promocional, pueda ser percibida de forma inmediata por el público pertinente como una indicación de origen empresarial de los productos y servicios de los que se trate. Es decir, que la marca, más allá de ser una fórmula promocional,
siga teniendo esta capacidad de identificar el origen empresarial, que es la pues, función básica y principal de la marca. Es más, el Tribunal General también señala que en este caso el hecho de que se puedan percibir ambos aspectos, tanto la fórmula promocional como la identificación del origen empresarial, de forma simultánea, o incluso que el público pertinente pueda percibir en primer lugar esa fórmula promocional, no afectará su carácter distintivo siempre y cuando pues, cumpla esta segunda función de identificación del origen empresarial. Más adelante en la sentencia, el Tribunal General entra a analizar los argumentos de la recurrente, como por ejemplo el de la falta de apreciación del carácter distintivo de la marca en su conjunto. Aquí lo que alega la recurrente es que la Sala de Recursos de la WIPO infringía el artículo 7.1b del Reglamento de la Marca Comunitaria, puesto que no había analizado ese carácter distintivo de la marca en su conjunto, sino que únicamente había tenido en cuenta el elemento denominativo de We Think for You. Sin embargo, en este caso, el Tribunal General se remite a la jurisprudencia aplicable para afirmar que los elementos o los símbolos del euro y del dólar ya han sido considerados en otras ocasiones desprovistos de carácter distintivo para productos y servicios de las clases 9, 36 y 41. Además, en este caso, lo que viene a decir el tribunal es que la Sala de Recursos de la WIPO, en su resolución, confirmaba la apreciación del examinador conforme la combinación de estos elementos gráficos que no tienen carácter distintivo con la expresión We Think for You no era no tenía suficiente carácter distintivo como para que se pudiera registrar ese signo. Además, precisó que en este caso la marca solicitada transmitía únicamente un contenido que era puramente promocional. Por lo tanto, y tras pues, valorar el conjunto de alegaciones de la recurrente, el tribunal desestima en totalidad el recurso interpuesto. Sin más, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y le paso la palabra a mi compañero Raúl. Muchas gracias, Alexandra, y muy buenos días a todos. Yo os vengo a hablar sobre el trámite de consulta pública previa que el Ministerio de Industria y Turismo, de la mano de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ha lanzado y permitiendo a terceros, hasta dentro de un par de días, además, formular alegaciones a lo que será el anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Diseño Industrial del año 2003. Esta propuesta surge a raíz de la entrada en vigor y la publicación definitiva de la Directiva sobre Dibujos y Modelos Comunitarios a finales del año pasado. Recordemos que el objetivo de esta directiva, después de más de 20 años del régimen de la Unión en materia de diseños, es mejorar la eficacia y la competitividad del mercado interior, crear un régimen de protección jurídica uniforme en materia de diseño industrial y de manera que se minimicen las diferencias entre este régimen entre los distintos Estados miembros. Esta directiva, los Estados miembros deben transponerla antes del 9 de diciembre de 2027 y entre las distintas modificaciones que propone, quería destacar cuatro. La primera de ellas es que se cambian las definiciones clásicas que conocemos de dibujo y modelo para incorporar aquellos movimientos, transiciones y animaciones vinculadas a las características de apariencia física de un dibujo modelo. Aparte, los productos ya no son solo productos en formato físico, sino también en otros formatos, y esto al final pretende dar cabida un poco al mercado digital. En segundo lugar, se han flexibilizado los criterios de registro y lo que posibilita la directiva es que las solicitudes múltiples de diseño permitan incorporar distintos diseños para, a su vez, distintas clases de la clasificación de Locarno. En tercer lugar, también se pone a disposición de los titulares y terceros autorizados del símbolo D con un circulito. Pensemos en el símbolo C de copyright, M o M de marcas registradas, de forma que se puede identificar que un producto alberga un diseño y tiene ese valor añadido que otorga el diseño, y frente a terceros pues se conciencia de este régimen jurídico aplicable. Y en cuarto lugar, la cláusula de reparación que estaba prevista en la disposición transitoria del Reglamento de Dibujos y Modelos de la Unión, ahora derogado desde el 9 de diciembre del año pasado, se recoge como obligación. Esto al final es una limitación para los titulares de los diseños, que permite a terceros incorporar el diseño en concreto en un producto complejo siempre que el objetivo sea la reparación de ese producto complejo para otorgarle su apariencia inicial.
Y sin más, veremos que los próximos meses estos comentarios se irán materializando en una reforma efectiva de la normativa de diseño. Por lo demás, os dejo con mi compañero Ramón Baradat, que os va a hablar sobre las novedades en materia de protección de datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, y buenos días a todos los asistentes. En mi caso, vengo a compartir una publicación importante en el ámbito de la inteligencia artificial, protección de datos. Se trata del primer modelo de evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales en materia de inteligencia artificial, presentado por la Autoridad Catalana de Protección de Datos el pasado 28 de enero. Esta iniciativa lo que hace es aportar una herramienta práctica para aquellas entidades que en el marco de sus actividades utilizan soluciones de inteligencia artificial y deben cumplir con la obligación de realizar esta evaluación prevista en el artículo 27 del Reglamento de Inteligencia Artificial. Bien, sin más preámbulos, pasemos a comentar brevemente en qué consiste la metodología propuesta por la autoridad, que básicamente se estructura en tres fases. La primera es la fase de planificación y determinación del alcance, y en esta primera etapa se realiza un análisis en el que se define el contexto en el que se implementará el sistema de inteligencia artificial, identificando de forma preliminar los derechos fundamentales que podrían verse afectados. Luego, la segunda es la fase de recopilación de datos y de análisis de riesgos, en la que se analizan variables clave como la probabilidad de que se produzcan aspectos adversos y la gravedad de estos efectos sobre los derechos fundamentales de las personas. Y por último, la fase de gestión de riesgos, que consiste en la adopción, prueba y seguimiento de las medidas que permitan prevenir o mitigar los riesgos identificados, así también como la supervisión continua del sistema para evitar que los riesgos afloren en un futuro. Y bien, más allá de lo anterior, en el modelo publicado, la autoridad catalana ilustra la aplicación práctica de esta metodología también mediante ejemplos reales en ámbitos diversos, como la educación, la sanidad o los recursos humanos. También cabe destacar que esta obligación de realizar esta evaluación será aplicable a partir del 2 de agosto del 2026, afectando a los sujetos obligados como los organismos públicos o a los operadores privados que prestan servicios públicos o que utilizan soluciones de inteligencia artificial de alto riesgo en áreas sensibles como, por ejemplo, la clasificación crediticia o la evaluación de riesgos en seguros. Bien, y ya para terminar, también aprovechando este foro, también queremos informaros de que desde ayer y hasta el 6 de marzo estaremos presentes en el pabellón del 4 Years From Now del Mobile World Congress en Barcelona, de modo que aquellos que tengáis previsto asistir, os invitamos a visitar nuestro stand en el que podremos intercambiar ideas y profundizar en tendencias y desafíos del sector, entre ellos, como no, la inteligencia artificial. Y ahora sí, muchas gracias a todos por vuestra atención y doy paso la palabra al profesor Miquel Peguera para que continúe con las siguientes novedades. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Ramón. Por mi parte, ya solo telegráficamente, siguiendo con el ámbito de la inteligencia artificial, quería referirme a dos publicaciones de la Comisión Europea que ofrecen directrices o orientaciones para interpretar algunos aspectos del reglamento. Concretamente, el reglamento encarga a la Comisión Europea en distintos que realice o que publique unas directrices sobre distintos puntos. Uno de ellos es que dé orientaciones sobre cómo aplicar la definición de sistema de inteligencia artificial. Y así el pasado 7 de febrero publicó unas orientaciones que interpretan esa definición, como sabemos, una definición que está basada en las recomendaciones de la OCDE y que detallan, no voy a hacerlo ahora porque estamos ya acabando, pero detallan los componentes que debe tener, los elementos básicos que debe tener un sistema de inteligencia artificial para que entre en esa definición y, por tanto, para que sea aplicable el reglamento. Va analizando cada uno de esos aspectos, sistema basado en una máquina con cierto nivel de autonomía, con posible capacidad de adaptación, no es un elemento necesario, pero es un elemento que puede concurrir, la diferencia entre objetivos implícitos, explícitos, cómo se infieren los datos,
para generar resultados, como los tipos de resultados, etcétera, el impacto en entornos virtuales. Bien, es una interpretación relativamente extensa que también determina algunos supuestos que considera la Comisión que quedan fuera, como algunos mecanismos de mera optimización matemática o sistemas básicos de procesamiento de datos o algunos sistemas heurísticos basados en reglas simples o sistemas simples de predicción que quedarían, por tanto, no alcanzarían el nivel de complejidad necesario para considerar que estamos ante un sistema de inteligencia artificial, aunque en todo caso se advierte que hay que analizar caso por caso y no es suficiente una lista exhaustiva de supuestos incluidos y excluidos, y hay que verificar en cada caso si realmente estamos ante un sistema de inteligencia artificial. Y de modo similar y ciertamente extenso, en el 2 de febrero, pocos días antes, la Comisión publicó también unas directrices para interpretar los supuestos de prácticas prohibidas. Recordemos que las prácticas prohibidas del artículo 5, ese artículo 5 junto con otros ya está en vigor en esta parte del reglamento y por tanto ya es eficaz y aplicable. Lo que hace la comisión a lo largo de, creo que son 140 páginas, es examinar cada uno de los supuestos de prácticas prohibidas y entrar a valorar en qué casos se cumplirían o no se cumplirían esos elementos relacionados en ese artículo 5 y ofrecer, por tanto, unas pautas de interpretación. Por tanto, también un informe a tener en cuenta, especialmente pues, para aquellas prácticas en las que pueda una empresa tener duda de si está incurriendo o podría incurrir, por ejemplo, el caso de inferencia de emociones en el ámbito laboral o inferencia de emociones en el ámbito educativo, que son aspectos que se incluyeron durante la tramitación del reglamento y que pueden suscitar dudas sobre si se trata de un simple sistema de alto riesgo o si verdaderamente son situaciones de prácticas prohibidas, a las que, por cierto, las sanciones aplicables son muy elevadas. Simplemente con esta mención a este par de instrumentos que no son vinculantes, pero que sí son orientativos y que realmente hay que tener en cuenta porque el Tribunal de Justicia también probablemente los va a tener muy en cuenta a la hora de determinar si existe o no infracción. Doy la palabra a Álvaro, que pondrá fin a esta sesión. Muchas gracias, profesor Peguera y el resto de ponentes. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy. Vamos 4 minutos excedidos, lo cual, bueno, está dentro de la media. Nos disculpamos por eso. Un mensaje rápido para convocaros a la siguiente sesión que tendrá lugar, como siempre, el primer martes de mes a las 9:30. En este caso será el 1 de abril. Y recordaros que si no podéis esperar para tener o estar informados de todo lo que va sucediendo en materia de propiedad intelectual, industrial y tecnología, podéis seguirnos en nuestra web o casi mejor y más fácil a través de nuestra aplicación. Cualquier caso es propiedad intelectual en iOS o en Android. Ahí os esperamos y mientras tanto y hasta entonces, el 1 de abril nos vemos. Gracias a todos.